Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación a Mario, que también es compañero en la misma universidad. Tiene el don de la bilocación, Mario. Está en Zaragoza y está en Madrid. Y a Pepe Tudela por contar conmigo otra vez. Yo estuve hace poco hablando también sobre derechos educativos aquí. Entonces no voy a repetir cosas que ya dije en aquel momento, en febrero, creo que fue, ¿no? Mediados de febrero, pero sí que en la introducción haré alguna mención a esta cuestión. Mi planteamiento es un poco diferente al de la primera ponencia, porque yo no soy politólogo, soy jurista, entonces voy a hablar más de lo que dice nuestra Constitución y nuestra legislación, aunque también, puesto que estamos hablando de rendición de cuentas, de saber cuáles son los resultados y las implicaciones que la descentralización ha tenido en nuestro país, al principio voy a dar una serie de datos, por eso me he traído también esta presentación, sobre esa brecha de niveles en los resultados educativos que hay en España entre distintas comunidades, distintas regiones, y que se mantiene casi sin variación en los últimos años, ¿no? Para luego terminar hablando sobre qué instrumentos creo que tiene el Estado y las propias comunidades autónomas para intentar remediar ese problema, porque esa brecha prácticamente no ha variado, es decir, que se ha mantenido en los últimos tiempos. Es verdad que España como país en las pruebas PISA ha mejorado un poquito en casi todas las áreas, sobre todo en matemáticas, pero el diferencial sigue estando ahí. No tengo miedo también a pisarle un poco la intervención a Ruth, pero bueno, intentaré no hacerlo demasiado. Tampoco voy a hablar mucho de la cuestión de la financiación, porque no me da tiempo a hablar de todo. Entonces, pero bueno, quizás haga algún planteamiento, ¿no? Porque sí que me ha llamado la atención en los datos que ha expuesto el profesor Wong, el 15% estatal y el 85% de comunidades autónomas, y ese 15% estatal básicamente es el presupuesto de becas y ayudas al estudio, que son 1.460 millones de euros anuales. Es prácticamente lo único, porque del presupuesto que tiene el Ministerio de Educación, el 80-90% son becas y ayudas al estudio. Y es ese 15%. El resto son, lo que diré luego, ¿no?, son iniciativas que podría tomar el Gobierno estatal, el Gobierno central, pero que siempre están muy limitadas en lo que se refiere a su financiación y que, por tanto, no han conseguido, en mi opinión, los frutos adecuados, ¿no? Bien, entonces, un recordatorio inicial es España, la cuestión de la educación siempre ha sido un ámbito muy sensible. La Constitución española, en el artículo 27, que es casi uno de los más largos de la Constitución, recoge los derechos educativos. Como todos ustedes saben, fue un artículo que costó mucho alcanzar la redacción definitiva y que recoge, digamos, los elementos básicos. En ese libro que mencionaba Mario en la presentación, hablo de las bases constitucionales para el acuerdo. Creo que están ahí. O sea, ese artículo 27 no debería, en mi opinión, reformarse porque recoge esas bases. A partir de ahí se ha ido desarrollando con distintas lecturas. Ha habido una sucesión de gobiernos que han transmitido la sensación a la opinión pública, pero es una sensación que, como ya dije en febrero, no es real, de que cada gobierno que ha llegado ha aprobado una nueva ley educativa diferente a la anterior, ¿no? Porque digo que no es real porque, salvo la última ley, la LOMCE, que es así que creo que introduce modificaciones más sustanciales, el sistema educativo en España desde los años 80 no ha tenido unas variaciones muy grandes. Es decir, todo lo que tenemos ahora deriva de la LODE, de la LOGSE, luego de la LOE, pero son todo leyes que han ido complementándose, ¿no? La primera ley, digamos, que sí que introduce más modificaciones
es la LOMCE y que ya veremos ahora qué ocurre con ella con este último cambio de gobierno, aunque creo que este gobierno le va a dar poco tiempo a cambiarla, al menos por la vía legislativa. No sé si habrá otro tipo de vías, ¿no? Pues digo, si unimos esas leyes educativas de los años 80, todas aprobadas con mayorías del Partido Socialista en el Parlamento, con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que es verdad que fue importante y que ha complementado esas leyes en las cuestiones que podían ser más conflictivas, aunque no ha anulado esas leyes, simplemente ha ayudado a interpretar esas leyes de la mejor manera. Digamos que ese es el sistema, el esqueleto del sistema no ha cambiado fundamentalmente. ¿Qué ocurre, sobre todo en los últimos años? Pues que primero vino la época de la crisis económica. Se aprobó la LOMCE en 2013-14 y, puesto que España es un Estado social autonómico, porque en realidad sanidad y educación, y dependencia también de servicios sociales, pero sanidad y educación son los apartados que más porcentaje de presupuesto ocupan en las comunidades autónomas, ocurre que, si bien es el Estado el que dicta la normativa básica, son las comunidades autónomas las que van a tener que aplicar esa normativa básica y desarrollarla en sus propias leyes autonómicas. Esto es así, es decir, que las responsables principales en el ámbito educativo son las comunidades autónomas. Si a eso unimos que en los últimos años, y coincidiendo con esta época de crisis, ha habido falta de confianza mutua y falta de voluntad de acuerdo entre Gobierno central y gobiernos autonómicos, cuando no una clara deslealtad entre administraciones, llegamos a constatar que la eficacia y la garantía de los derechos y libertades en este ámbito dependen a veces o son más o menos pacíficas en función de la comunidad autónoma de la que estemos hablando, y eso, claro, introduce un elemento de diversidad que no es... el federalismo es unidad en la diversidad. O sea, hay que respetar la diversidad, pero en este caso es una diversidad no adecuada, es decir, que debería haber una homogeneidad. Por eso siempre, lo sabe Mario y Pepe también, yo siempre pongo el ejemplo de Alemania, ¿no? Y en parte es un problema de cultura. En Alemania, efectivamente, luego lo diré al final, ¿no? La Kulturministerkonferenz, que es la conferencia sectorial de educación, podemos decir, aunque sea también de cultura, ¿no? El Kulturministerkonferenz tiene mucha más relevancia de lo que tiene en España nuestra Conferencia Sectorial de Educación. En parte por la historia, en parte porque se sienten corresponsables todos, se sientan en una mesa, allí el representante federal es uno más. De hecho, la presidencia es por turnos. Aquí en España las conferencias sectoriales la preside siempre el Gobierno central. Y son mucho más conscientes de que tienen que ser, entre comillas, colaborativos, ¿no? Cooperativos. Aquí no tenemos esa cultura, pero deberíamos alcanzarla, porque si no hay elementos que no vamos a remediar. Es decir, esa brecha que ahora veremos que existe entre distintas comunidades no se va a solucionar. Y algo de eso pasó con la LOMCE. Es decir, yo sinceramente creo que la LOMCE es una ley que en lo sustancial, en los aspectos sustanciales, podía haber concitado el acuerdo de muchas o todas las comunidades autónomas si se hubiera planteado su elaboración de otra manera y si se hubiera hecho, como yo planteo en ese libro, dejando al margen las cuestiones controvertidas. Cuestiones que luego han llenado las páginas de los periódicos y que no tenían tanta relevancia en lo que era la ley, como la enseñanza de la religión o como la educación diferenciada o como cuestiones que son, digamos, tangenciales y que ahí sí que hay discrepancias, ¿no? Pero había otras en las que quizás se hubiera planteado de un modo más profesional, más leal, más con voluntad de acuerdo, se podía haber conseguido una ley que realmente se aplicase. Lo que ha ocurrido es que, como el Gobierno central la elaboró con poco espíritu de acuerdo, en mi opinión, al final lo que ocurre es que esa ley está habiendo una especie de objeción de conciencia a su aplicación por parte de las comunidades y no se está aplicando adecuadamente en algunas cuestiones, probablemente con sentido, es decir, que si son las comunidades las que luego van a tener que gastarse el dinero en eso, el Estado debería haber negociado mejor con ellas, aunque es verdad que también se consiguió más financiación a través de los fondos europeos,
pero en otras cuestiones creo que no tanto, como luego intentaré decir. Bien, entonces, esto como, digamos, introducción. Entonces, la descentralización política prevista en nuestra Constitución ha tenido, evidentemente, aspectos muy positivos y ha traído consigo un desarrollo impresionante en nuestro país en estos últimos 40 años. Lo que ocurre en este ámbito, como a veces también en otros, es que parece que se ha asumido sin más que la descentralización por sí sola supone una mejor gestión de las políticas públicas. Y por eso siempre hemos caminado en España en una sola dirección, que es siempre hemos ido descentralizando, sin analizar a veces los efectos que esa descentralización ha tenido o tiene en los ámbitos en los que las competencias, sobre todo en esto que estamos hablando, educación, sanidad, servicios sociales, son de las comunidades autónomas. Por eso hay algunos autores que han dicho acertadamente que no parece muy adecuado, estoy refiriéndome a Pablo Meix Cereceda, un derecho administrativo que ha trabajado mucho estos temas, no parece muy adecuado que se aprovechen los procesos descentralizadores para acentuar las diferencias entre territorios, porque lo que decíamos antes, el federalismo, o en nuestro caso sería el autonomismo, aunque podemos decir también que tiene características parecidas al Estado federal, supone esa unidad en la diversidad. O sea que, aunque cada uno de los ciudadanos españoles nos sintamos parte de un territorio determinado, que es nuestra comunidad autónoma, lo hacemos dentro de un todo que es España, y eso no deberíamos olvidarlo, como no lo olvidan los ciudadanos de otros estados descentralizados, se llamen federales o no. No hay, es curioso, porque cuando yo me puse a trabajar en esto, tenía una parte, la tenía hecha y la estoy aprovechando aquí, de un libro que se ha publicado hace poco, en la que hablo de este tema, pero más desde el punto de vista jurídico, digamos, y cuando me puse a preparar esto, busqué esos estudios sobre las diferencias regionales y el origen no encontré tanto, ¿no? Es decir, que no hay análisis de esas brechas de rendimiento desde el punto de vista de la descentralización política o jurídicamente cómo se ha ido aplicando esta cuestión. Hay análisis cuantitativos, hay estadísticas, seguramente luego Ruth de esto nos hablará también, ¿no? Pero no hay estudios científicos sobre el motivo y el origen de esos datos, o por lo menos hay muy pocos, ¿no? Ahora lo veré. O sea, yo me encontré con los de Gil Flores, que analiza PISA 2012, Ferrer Valiente del año 2010, Cordero, Crespo, Pedraja y Santiago, o sea, algunos, pero se cuentan casi con los dedos de una mano, ¿no? Y sobre todo nos basamos en PISA, aunque, como ha dicho el profesor Wong, es una muestra, pero en realidad es lo que nos ayuda a saber cómo podemos mejorar, y porque no tenemos un sistema, como ahora veremos, de evaluación interno, precisamente porque cada comunidad autónoma establece evaluaciones a su manera, no tenemos un sistema homologable, es decir, que no podemos compararnos bien unas comunidades autónomas con otras. Por eso nos fijamos tanto en PISA, porque PISA sí es único para todas las comunidades autónomas. Pues con esos datos de PISA, en los últimos años, y ahí ahora lo que voy a enseñar es los de PISA 2012 y PISA 2015 a veces, lo que vemos es que en España hay como dos bloques fundamentalmente de comunidades autónomas, las del norte y las del sur, aunque las del sur también a veces se incluyen Murcia y Extremadura. Y me refiero a la brecha de los rendimientos. Están en esta tabla, ¿no? Si vemos los rendimientos de PISA, las comunidades del sur tienen claramente rendimientos mucho más bajos que las comunidades del norte. Estoy mezclando aquí, como digo, básicamente Andalucía, Extremadura, a veces Murcia, a veces Baleares, pero sobre todo Andalucía, Extremadura. Las comunidades con mayor rendimiento se caracterizan fundamentalmente por una mejor situación macroeconómica regional, o sea que hay más PIB, por un lado, más empleo, menos pobreza, más gasto en los hogares y también por contextos familiares con mayor nivel socioeconómico y cultural. La incidencia del nivel familiar, a nivel familiar de ese tipo de factores socioeconómicos sí se ha constatado en bastantes estudios que, bueno, el de Siring, Córdoba, García, Luengo, Bizuet, en fin, muchos estudios que ahora no les voy a mencionar. Pero, sin embargo, salvo en lo que, si miramos también lo que dice PISA, salvo con lo que respecta a la calidad de las infraestructuras físicas,
que ahí sí puede haber alguna diferencia, las diferencias en los recursos financieros personales y materiales destinados a la educación no constituyen, según esos estudios, un factor relevante en la explicación de las diferencias de rendimiento entre comunidades del norte y del sur. O sea que, más que la disponibilidad de recursos, es el modo en que estos recursos se aplican o se utilizan lo que podría ejercer un efecto positivo o negativo sobre el aprendizaje. Esto es lo que estoy diciendo, como digo, lo que los expertos en esta materia, yo no soy un experto en esta materia, han dicho sobre la cuestión. Si vamos a PISA 2015, porque estos datos de la primera cuadro son PISA 2012, vemos que las diferencias se mantienen básicamente en el mismo nivel. Es decir, que tenemos en ciencias Andalucía 473, perdón, entre las del sur está Canarias, que se me olvidó antes decirlo. Las Canarias llaman mucho la atención porque ahora explicaré también otras cuestiones, bueno, sobre el tema, un caso práctico, digamos, que vamos a analizar, ¿no? Entre los 473 de Andalucía y los 519 de Castilla y León hay muchos puntos de diferencia. Hay un gap muy importante. En Canarias, 452 en matemáticas, 518 Navarra en matemáticas. Es decir, son muchos puntos de diferencia en PISA. Y en lectura, 475 Extremadura, 522 Castilla y León. Esto en rendimientos promedio. Bueno, luego lo tengo también analizado en otras tablas, pero tampoco. En fin, es evidente que el efecto del índice social, económico y cultural hay que tenerlo en cuenta en la interpretación de los resultados, porque si descontamos ese efecto, como se ha hecho también por los expertos, los resultados tanto de los países como a veces de las comunidades se pueden incrementar. Pero, de hecho, Andalucía y Murcia, por ejemplo, en estos últimos datos, si descontásemos ese efecto del índice socioeconómico, subirían igual que se incrementarían en 20 o 24 puntos sobre el resultado. Pero bueno, lo que sí me interesa, bueno, aquí está más detallado, pero bueno, esto me lo voy a saltar porque si no, esto me interesa más, ¿no? La constatación de estas diferencias al margen de las políticas de solidaridad en el ámbito socioeconómico, creo que tendría que llevar a una mayor coordinación de las políticas educativas. Pero no se hace así. Es decir, la situación no se aborda desde un punto de vista global, sino que cada comunidad autónoma la intenta abordar por su cuenta. A veces puede haber buena voluntad y más, sobre todo a nivel técnico, puede haber más contacto entre niveles no políticos. Pero cuando llega al nivel político, creo que por desgracia, entre comillas, se politiza demasiado la cuestión y no se llega a este tipo, a políticas de coordinación que ayuden a solucionar estos problemas. Y quiero poner el ejemplo de lo que está pasando en algunas evaluaciones en algunas comunidades autónomas y la llamativa diferencia que hay entre las evaluaciones que tiene la propia comunidad autónoma y luego la que alcanzan en pruebas externas. Esta tabla es un gráfico de porcentajes de alumnos de bachillerato que obtienen una calificación entre 9 y 10 en la materia de lengua castellana y literatura de la fase general de la convocatoria ordinaria de la SPAU y de la EBAU, o sea, la SPAU de las 4 últimas ediciones y de la EBAU de 2017. La de arriba de todo es Canarias, que tiene en 2014 un 25% de 9 y 10, en 2015 casi un 26%, en 2016 por el estilo, y en 2017 sube del 31, o sea, el 32% en 9 y 10. Luego vamos a ver la calificación de estos mismos alumnos en PISA. Pero, claro, aquí vemos diferencias muy notables, ¿no? Asturias también tiene una subida en 2017 muy extraña, ¿no?, en la EBAU. Esto, tengo que decir que es el caso práctico del que les hablaba. O sea, lo habrán visto porque los medios ha salido. En Castilla y León lleva mucho tiempo el consejero, que además es compañero mío, es catedrático de Derecho Constitucional y bien conocido también de esta casa, lleva tiempo quejándose de que sus estudiantes están en desigualdad de condiciones con los de otras comunidades autónomas al acceder a la universidad. Porque en Castilla y León, que es la comunidad autónoma mejor de España en PISA, resulta que sus estudiantes, como les califican con más exigencia que en otras comunidades, cuando llegan a la universidad tienen más dificultades de entrar en algunas carreras. Y él lleva tiempo exigiendo
una única prueba nacional en toda España para que de verdad sepamos quiénes son los estudiantes mejores y accedan. Porque ellos tienen también los estudios hechos de que los que acceden, por ejemplo, a medicina, que es la más sensible, hay mucho más fracaso universitario cuando esos estudiantes que han entrado proceden de otras comunidades en las cuales se les ha valorado probablemente por encima de lo que ellos realmente rinden, ¿no? Bueno, entonces este es el gráfico de lengua. Esto es en Historia de España. También vemos que Canarias en 2017 tiene los mejores estudiantes de toda España en Historia de España y luego Cantabria, ¿no? Castilla y León, que es la raya roja, ven que a pesar de tener los mejores resultados en PISA, es de las más bajas, ¿no?, en las notas. Esto llama la atención. Bien. Y luego, esto es el gráfico en inglés, también en la fase general de la convocatoria ordinaria de la ASPAO y de la EBAU de 2017. Bueno, no me voy a detener más aquí, son simplemente… Ahora, los gráficos… aquí está… aquí tenemos la tasa de rendimiento de los estudiantes. Esto es muy interesante porque vemos en la ESO, en el bachillerato, en PISA, la EBAU y la media y luego los aptos, ¿no? La Rioja aquí se destaca en la EBAU con los números más elevados, etcétera. Por ahora yo estoy haciendo una comparación entre comunidades autónomas. Asturias está de color marrón, en la ESO tiene un 86,2, la mejor, en bachillerato un poquito más abajo, en PISA claramente por la media, en la EBAU las diferencias en la EBAU son muy pocas, porque van de 6,86 en Asturias, que está casi por debajo, 6,37. Pero bueno, son datos que llaman la atención por la irregularidad, digamos, ¿no? Y luego la comparación con PISA en algunos casos es llamativa, porque Canarias está aquí al final, sin embargo vamos a los otros niveles y la vemos por la mitad o incluso en la parte superior, ¿no? Vamos, en la EBAU es muy llamativo. La EBAU Canarias es la primera, 6,86, y PISA, que es la columna anterior, es la última. Es decir, que aquí algo falla, ¿no? Y aquí, esto es la comparación, esa misma tabla, pero la comparación en tasas de graduación en la ESO, en bachillerato, en PISA y en la EBAU. La raya azul oscura es Canarias. Vemos la tasa de graduación en la ESO al principio. Sube un poco el bachillerato, PISA baja notablemente y luego vuelve a subir en la EBAU y el porcentaje de aptos, tanto en la media como en porcentaje de aptos, ¿no? Esto es lo mismo, solo que son otras comunidades. Y, bueno, ¿de aquí qué se saca? Si sobre todo analizamos la diferencia de la EBAU con PISA. Pues que hay una notable preocupación en algunas comunidades autónomas, sobre todo en Castilla y León, por esa desigualdad del acceso a los estudiantes de bachillerato, los estudios universitarios de grado, o a través de unas pruebas que, aunque están reguladas por una normativa estatal, como deja mucho margen de actuación a las comunidades autónomas, pues son muy diferentes y llevan incluso a resultados tan extraños como que en Cataluña, efectivamente, si analizamos los resultados de la prueba de acceso a bachillerato en lengua española, se ve que son resultados asimilables al resto de España, cuando en PISA no ocurre lo mismo. O en PISA ocurre lo mismo, depende de los años. Pero ¿qué ocurre? Que vemos que hay como 17 concreciones diferentes de este procedimiento de acceso a la universidad. Es un ejemplo, como digo, esto como un caso práctico, ¿no? Y sus pruebas para un único acceso a la Universidad Española. Hay un único acceso para toda la Universidad Pública Española, pero, sin embargo, las pruebas son diferentes en las 17 comunidades. Y esto es lo que genera este tipo de problemas. Claro, ¿qué es lo que propone Castilla y León? Y creo que es hasta cierto punto razonable. Que la coordinación entre administraciones educativas en ámbitos como este no debería ser voluntaria. Tendría que ser necesaria y obligatoria, pero por pura
responsabilidad política de las administraciones educativas que están, de los responsables que estén al frente de las administraciones educativas, ¿no? Al menos en aspectos básicos. ¿Y eso a través de dónde? A través de los diferentes órganos y foros creados al efecto, que podría ser o bien la Conferencia Sectorial de Educación, o bien la de Política Universitaria, o bien las comisiones técnicas, las delegadas, que se llaman, de esas conferencias, que esas conferencias muchas veces hacen comisiones de nivel más inferior, más técnico, donde es mucho más fácil llegar a acuerdos, porque, como digo, son los técnicos los que se ocupan de eso. Pero, claro, la coordinación tendría que contemplarse en un continuo, o sea, no es ahora vamos a colaborar, no, es que lo que nos tiene que preocupar es el mayor nivel de compromiso de los responsables políticos con los estudiantes, que son los que están ahí y que al final se van a ver beneficiados o perjudicados. Y tendría que ser una especie de, por un lado, pacto de no lesión, o sea, no queremos lesionarnos unos a otros, pero a la vez o nos coordinamos o vamos a tener una especie de fuegos de artificio en un momento determinado, pero luego ese estudiante se va a deprimir cuando llegue a la universidad y vea cuál es su rendimiento concreto. Bien, entonces, ¿qué instrumentos hay? Bueno, instrumentos existen. Otra cosa es que no se utilicen. Estos que he dicho son uno, las conferencias sectoriales, y luego para detectar este tipo de problemas no deberíamos esperar a que una comunidad autónoma o alguien los denuncie, sino que tanto la inspección educativa que depende de cada comunidad autónoma como la alta inspección del Estado, sobre todo, que por desgracia no tiene los medios para hacer esto, quizá tendrían que hacer algo. Y desde luego los responsables políticos en ese pacto educativo que hoy la nueva ministra de Educación vuelve a asumir como uno de sus objetivos, debería contemplarse también esto. Y que las comunidades no lo vean como una especie de agresiones entre ellas, sino, oiga, es que ustedes tienen que ponerse de acuerdo para que esta brecha se reduzca. Porque si no, no hay ningún tipo de corresponsabilidad y usted está engañando a sus estudiantes, ¿no? El marco, evidentemente, es la Constitución. La Constitución, además, habilita al Estado a tomar este tipo de medidas cuando el artículo 27.8 de la Constitución dice los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. Dice, bueno, pues, oye, aquí hay una percha donde puede colgarse no solamente lo que pueda hacer el Gobierno central, como también las propias comunidades autónomas. No supone solo dictar normas básicas como hace el Estado, sino también analizar el cumplimiento de esa normativa básica. Y no hablo solamente de la conferencia sectorial correspondiente, que no también, sino de otro tipo de herramientas que existen a otros niveles, multilaterales, bilaterales, que permitan avanzar de un modo coordinado y eficaz. Hay muchos artículos en los cuales, lo salto, eso lo tengo publicado, como digo, en un libro sobre el 40 aniversario de la Constitución que ha publicado Ediciones Lefebvre, y un capitulito breve en el que hago un repaso de esas, sobre todo al principio de lo que es la alta inspección del Estado, que creo que es algo que deberíamos rescatar y utilizar para este tipo de cosas, y que haya más, porque ahora lo que existe es casi desconfianza entre la inspección de las comunidades autónomas y la alta inspección del Estado, cuando deberían colaborar. Es decir, que debería haber un ambiente de mayor. En Cataluña entiendo que es difícil en este momento, pero en otras comunidades podría no ser tan complicado. Es verdad que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha reducido bastante el ámbito de actuación de alta inspección, y esto ha supuesto las críticas furibundas, podemos decir, de un antiguo magistrado y catedrático de Constitución, el profesor Aragón, en un artículo de la revista Española de Derecho Constitucional sobre, precisamente, las competencias del Estado y las comunidades autónomas sobre educación. Él critica mucho esta jurisprudencia constitucional que ha pretendido reducir bastante las competencias de la alta inspección. Pero creo que por ahí hay que ir. Y lo que decía antes, lo de la LOMCE. Creo que la LOMCE también ayuda o ayudaría. Claro, lo que voy a decir ahora puede resultar polémico, pero bueno, creo que esto ayudaría. No voy a leer lo que tengo escrito, porque no me da tiempo a leerlo todo. La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la LOMCE de hace 3 meses, ¿no? Porque la fecha la tengo por aquí, pero ahora no me acuerdo. Fue en febrero, yo creo, en febrero o marzo. Habilita, digamos, avala
la solución que da la LOMCE al tema de los contenidos curriculares. Como ustedes sabrán, sobre todo los que estén en el ámbito educativo, y por la lista de asistentes he visto que hay algunos profesores y gente inspectores de educación, etcétera, hasta el momento de aprobar la LOMCE, los contenidos se fijaban, oscilaban entre el 55 y el 65%, los que fijaba la Administración General del Estado, y el resto la comunidad autónoma en función de si había o no lengua cooficial en esa comunidad autónoma. Cuando había lengua cooficial, la comunidad autónoma tenía un 45 y si no, 35. Pero este sistema, que era el que ya había previsto la LOGSE en su momento, no era fácil de... Claro, como verán, en cada asignatura había que tener estos porcentajes, no era fácil de medir el cumplimiento de esta medida. Y por eso, ustedes recordarán aquella polémica que hubo en el primer gobierno Aznar, creo que era Esperanza Aguirre la ministra, con el decreto de Humanidades, porque se pretendió, de alguna manera, recuperar las competencias centrales en esta materia. Bueno, eso no prosperó. Y en la LOMCE lo que se hace es dividir las asignaturas en varios bloques. Las asignaturas troncales, las específicas y las de libre configuración autonómica. Las troncales, que en primaria son ciencias de la naturaleza, ciencias sociales, lengua castellana y literatura, matemáticas y primera lengua extranjera, y luego en la ESO más o menos son las mismas, bueno, básicamente son estas, aunque luego lógicamente en bachillerato cambia. Los contenidos los fija el Estado, la Administración Central del Estado. Con lo cual, si se aplicase la LOMCE, sería mucho más fácil de medir que estas diferencias entre comunidades autónomas, tanto en los contenidos que se enseñan como en los sistemas de evaluación, porque ahora diré lo de las evaluaciones, podían empezar a remediarse, ¿no? Dudo que con el cambio de gobierno se llegue a aplicar la LOMCE, porque si con el gobierno que la había aprobado no se ha aplicado suficientemente, pues con otro gobierno de otro partido creo que será difícil. Pero, aunque sea, digamos, predicar en el desierto, yo creo que esto era un elemento que, negociándolo con las comunidades autónomas, podía ser un elemento interesante para ayudar a reducir esta brecha. Y otro elemento interesante es el de las evaluaciones de final de ciclo. No entro en si tendrían que ser evaluaciones que llevasen a titular o no titular, porque eso es lo que más se ha discutido, ¿no? Yo creo que no pasaría nada. Sí, estoy terminando. Pero, desde luego, si esas evaluaciones al final de ciclo, los contenidos, aunque se negocien en la conferencia sectorial correspondiente, van a depender en su mayor parte de lo que diga también la Administración Central del Estado, y, sobre todo, van a ser únicos, o pudieran llegar a ser únicos, en todo el territorio del Reino de España, como decía entonces, yo creo que eso nos ayudaría a tener algo mucho mejor que PISA, porque PISA es una muestra, como decíamos antes, para saber realmente cuál es el rendimiento de nuestros estudiantes en esos niveles educativos. Y no debería haber miedo a la comparación, porque la comparación ayudaría a mejorar las políticas educativas. Entonces, yo sé que a las comunidades autónomas les da miedo a algunos responsables políticos. De hecho, el que he citado antes, Fernando Rey, y que ha conseguido resultados tan buenos, él dice, oye, no son míos estos resultados, son de los que han venido detrás de mí, de los que han estado detrás de mí y del buen plantel de profesores y de directivos de centros que tenemos en esta comunidad. O sea que yo creo que esto habría que plantearlo como casi algo para motivar, es decir, vamos a conseguir mejorar, ¿no? Porque si no se hace, pues seguiremos cada uno mirándonos al ombligo, pero olvidándonos de que formamos parte de este todo y estamos perjudicando no solo a nuestra propia comunidad autónoma, sino, sobre todo, a los recipiendarios de ese servicio público, que son los estudiantes y sus familias, ¿no? Bien, hay otros temas que también se podían revisar, como el tema de lo que puede influir en el ámbito de las lenguas cooficiales, el hecho de que pueda influir o no cómo se trate la enseñanza, la lengua vehicular de la enseñanza, ¿no?, etcétera. Si eso tiene problemas, no voy a entrar ahí. Voy a la conclusión, ¿no? Creo que en este proceso descentralizador que ha habido en España en el ámbito educativo se echa de menos un mayor grado de lealtad mutua, de cooperación vertical y horizontal,
y de coordinación entre el todo y las partes, pero también entre las partes entre sí. Porque, como digo, creo que no han funcionado bien los mecanismos de coordinación y de cooperación, ¿no? Nuestro colega Javier Tajadura tiene también un libro sobre esto, donde critica mucho la falta de eficacia y de utilización de los mecanismos de cooperación y coordinación en el Estado autonómico, ¿no? Y en ese sentido, un ejemplo como el alemán creo que nos tendría que servir. Es verdad que ellos tienen una cultura históricamente diferente, pero a mí me da envidia que, por ejemplo, cuando en España hablamos de problemas de formación del profesorado, cada comunidad autónoma quiera gestionar lo suyo, y en Alemania, sin tener normativa básica, porque no existe, pero la competencia es exclusiva de los Länder, la formación del profesorado es igual en todo el país. ¿Por qué? Porque es un acuerdo que se ha tomado en la Kulturministerkonferenz y todos los estados respetan ese acuerdo. Como digo, tiene parte de cultura, porque es verdad que ellos se sienten parte del acuerdo. Es decir, ellos han formado parte de ese órgano y son corresponsables de esa decisión, cosa que en España no se da. Bueno, pues a lo mejor tenemos que replantearnos eso, porque la conferencia sectorial en España, ¿para qué vale? Vale para cuestiones que son competencia exclusiva del Estado. O sea, en la conferencia sectorial se llevan cuestiones que de ese pequeñito, bueno, en el caso de las becas es mucho presupuesto, pero lo demás tiene muy poco presupuesto y esas cuestiones son las que se llevan a la conferencia sectorial. Y a veces, digamos que el planteamiento que se tiene, incluso en esas cuestiones, no es un planteamiento de vamos a decidir entre todos qué es lo mejor para todos, sino que cada uno va a defender lo suyo y sin importarle que lo suyo perjudique al del que está al lado. Por lo tanto, creo que no es tan importante el nivel de descentralización real previsto en la norma, porque en España, en teoría, sería incluso menor que el de Alemania, ¿no? Porque tenemos normativa básica estatal. No es tan importante ese nivel de descentralización real previsto en la norma, en la Constitución o en las leyes, como la voluntad de acuerdo, la convicción de que se debe avanzar respetando la unidad dentro de la diversidad, de que aunque uno represente a una parte, también pertenece a un todo. Y esto es lo que podríamos describir, como muchas veces se ha dicho, ¿no?, el principio de lealtad institucional o el Bundestreue alemán, la lealtad federal, que aunque no figure expresamente en nuestra Constitución, pertenece a esa cultura federal, especialmente en el ámbito del federalismo cooperativo o incluso a veces en el competitivo, pero bueno. Y esta lealtad, claro, tendría que ser mutua, evidentemente. Gobierno central, comunidades autónomas tendrían que abstenerse de dar pasos unilaterales sin contar con las demás administraciones en cuestiones tan sustanciales, tan esenciales como la educación. Y las leyes orgánicas educativas tendrían que aprobarse con amplio respaldo. Es verdad que, como he dicho al principio, el sistema educativo no ha cambiado, en el esqueleto fundamental no ha cambiado, pero hace falta más multilateralismo y menos bilateralidad, como muchas veces se exige por parte de las comunidades autónomas. Y ese creo que es el cambio cultural que necesitamos, que tendríamos que asumir por convicción y no por obligación. Nada más. Muchas gracias.